Hoy, como hemos informado y como conoce la opinión pública, es el Día del Idioma Español. Son 450 millones de hispanohablantes en el mundo. El idioma de Miguel de Cervantes Saavedra, el idioma de Gabriel García Márquez. Para hablar de este tema, hemos invitado en la mañana de hoy al doctor Benjamín Espeleta Ariza, presidente de la Academia de Historia de La Guajira y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Doctor Benjamín, tenga usted muy buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días aquí los colegas, buenos días a toda la audiencia, ¿ya? Y ante todos los profesores precisamente de español y literatura. Bueno, ¿por qué el Día del Idioma hoy? Esos son convenios, tú sabes, congresos de hace mucho tiempo, que lograron incluso en el siglo XIX, que el día 23 de abril, precisamente por ser el mismo día que murieron William Shakespeare, el mejor escritor inglés, y Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como el mejor de lengua hispana. Entonces, a raíz de eso, es que ellos murieron el 23 de abril de 1616. Sí, señor. ¿Cómo y dónde se originó el castellano o español? Bueno, vamos por partes. El castellano es de Castilla, por eso se llama castellano. Castilla por los muchos castillos o fortalezas que había en el norte de España, es decir, en la zona cantábrica. Bien, el castellano, el 70% del castellano es de raíz latina. Pero a su vez, las raíces latinas tienen también raíces griegas en gran cantidad de vocablos. Se originó el año exactamente de 973 de la era cristiana, cuando allá en un monasterio de La Rioja, provincia de Logroño, se llamaba, o todavía se llama, monasterio de San Millán de la Cogolla. Estos dos monjes benedictinos que allí estaban, se les dio por comenzar a hacer una especie de glosas, de ahí que se llaman las glosas emilianenses de San Millán. Esas glosas ellos fueron precisamente en el latín poniendo al lado, es decir, en el margen, ¿ya?, las aclaraciones, y esas aclaraciones va después, ¿ya?, a conducir no solamente al castellano, sino las otras lenguas que llaman romances, que son 11. Entonces, de allí precisamente lograron 25,000 más o menos vocablos corregidos de manera glosaria, es decir, con glosas o anotaciones al margen. Esas glosas emilianenses fue la base precisamente de las lenguas romances, es decir, el castellano de por sí, lógico, que es una de esas lenguas o de esas derivaciones lingüísticas del latín. Pero también tenemos que diferenciar lo que es el castellano y lo que es el español. Es una cosa de curiosidad histórica, ¿ya?, y lingüística muy graciosa. ¿Por qué? Porque el castellano, que es sinónimo de español, este vocablo no es, ¿ya?, castizo, no es castellano, sino de los fenicios. ¿Quiénes son los fenicios? Los sirio-libaneses actuales, quienes en el siglo X antes de Cristo invadieron precisamente la península ibérica, donde está Portugal y España, y lograron ponerle a España o a esa península ibérica Hispania, que precisamente en fenicio o sirio-libanés significa tierra de conejos, porque encontraron una cantidad de millones de esos roedores. Entonces, ¿qué ocurre? Que Hispania dio origen a español, pero es más, ¿ya?, español, ¿ya?, toda la península, incluso Portugal, que el castellano de Castilla, que es mucho más regionalizado. Entonces, conclusión, Hispania no debe en realidad utilizarse porque significa en sirio-libanés o en fenicio tierra de conejos. Es más apropiado, a pesar de ser más sectorizado, el castellano de Castilla. De allí precisamente, de esa zona, ya
cantábrica se fue extendiendo al mundo entero, tal como lo acabas tú de afirmar, en unos 450 millones de hispanoparlantes. Estamos con el doctor Benjamín Espeleta Ariza, historiador, hablando sobre el Día del Idioma Español. Mensajes para la comunidad estudiantil y refrescando conocimientos para quienes manejan este tema. Por ejemplo, hablemos, doctor Benjamín, ya usted lo dijo, ¿cuántas personas hablan en el mundo? 450 millones en el mundo. ¿Y en qué partes se está hablando el español? Bueno, el español se habla, primero, en 19 países hispanoamericanos. Segundo, en las comunidades precisamente hispánicas que se encuentran en Estados Unidos, ya un 80% en la región de la Florida, es decir, Miami. Se habla también en la península, es decir, en España. Se habla también el español en una región de África, también, que es el Marruecos español. También se habla el español en Filipinas. Se habla el español en una región de África Occidental que se llama Guinea Ecuatorial. Y por último, se habla el español en la región de Israel y en otras zonas como Bulgaria e incluso aquí en Curazao y en Aruba, donde existen comunidades sefarditas. ¿Quiénes son los sefarditas? Judíos que precisamente en 1492, cuando los reyes católicos lograron reconquistar España de los árabes, entonces los judíos, algunos conversos se quedaron en España, pero aquellos que fueron expulsados y perseguidos por los reyes católicos, es decir, se pusieron o se denominaron sefardita, de Sefardat, que en hebreo significa España. Son muchos los interrogantes que se derivan en conmemoraciones como la de hoy. Por ejemplo, ¿qué es eso de lenguas romances? Las lenguas romances o románticas precisamente son o románicas. Tú recuerdas muy bien, y también me gustaría recordar ante la audiencia, que Roma fue hasta cierto punto el abanderado precisamente del latín. Hay una cosa muy importante que ya también de resaltar. El latio, de ahí dio origen al latín, eso fue una región que Eneas, quien fue precisamente, él se huyó o se escapó cuando Troya, tú sabes, masacrado los troyanos por los espartanos. Él se escapó, Eneas, con su familia y una cantidad de partidarios, y ellos se situaron hace miles de años en Italia. Entonces Eneas fundó el latio y de ahí dio origen al latín. Dicen que Rómulo y Remo fueron bisnietos de Eneas, el griego. Esa es la razón por la cual generalmente yo he tenido oportunidad de hacer una especie de análisis epicrítico de lo que es la lingüística, por ejemplo, latina, que tiene siempre, casi siempre, una especie de raíz o de matriz griega. Incluso se ve mucho en medicina, en arquitectura, en las ciencias en general. Por ejemplo, en medicina, oftalmología, oftalmo, ojo, griego. El mismo cráneo, la palabra griega. Hepatos, de hígado, griego. Gastro, de estómago, griego. En fin, si nosotros nos ponemos a hacer una especie de análisis bien exhaustivo, y nos damos cuenta precisamente de eso. Entonces, lo que precisamente me gustaría que hiciera hincapié en su inquietud. Sí, ya finalmente nos quedan 2 minutos, sí. Doctor Benjamín. Sobre todo los estudiantes, ellos escuchan los nombres de Miguel de Cervantes Saavedra, de Shakespeare, pero tal vez no logran dimensionar lo que ellos significaron para la literatura, para las letras. ¿Por qué no nos hace una ligera semblanza de estos dos grandes personajes? Bueno, Shakespeare, hijo de un pobre campesino, se irguió como lo mejor que precisamente tuvo Gran Bretaña en esa época.
William Shakespeare, fue el mejor dramaturgo, ¿ya?, y el mejor escritor que tuvo Inglaterra. Sus grandes obras, ¿ya?, han pasado, ¿ya?, a la posteridad. No solamente obras de teatro, tenemos el caso de Romeo y Julieta, de Shakespeare, Hamlet, el Rey Lear, Otelo, en fin. Hay una cantidad de obras que indudablemente a él, ¿ya?, lo catapultaron hacia la historia, hacia la posteridad. El caso de Miguel Cervantes Saavedra tiene precisamente la diferencia con Shakespeare, que a pesar de ser de origen humilde, Shakespeare tuvo una gran protección precisamente de la realeza británica. En cambio, el pobre Miguel Cervantes fue un hombre supremamente martirizado. Tuvo un sendero lleno de espinas, lo contrario a Shakespeare, que era lleno de rosas. El Cervantes fue preso en la batalla de Lepanto. La mano no la perdió anatómica, pero sí fisiológicamente. Tuvo 5 años cautivo de los turcos en Argel. Cervantes fue también, incluso, mi apellido tiene mucho que ver precisamente con uno también de los problemas que tuvo Cervantes, porque Gaspar de Espeleta en Valladolid, Cervantes vivía en una esquina ahí donde hubo un duelo, que es Gaspar de Espeleta, fue mal herido por un esposo ofendido, y Cervantes con las 2 hermanas solteronas lo llevaron dizque para curarle dizque las heridas, y fueron presos precisamente por eso. Dizque como sospechosos o cómplices de esa, que murió, por cierto, don Gaspar de Espeleta. Quería incluso que Cervantes venir a América, es decir, que si él viene a América, de pronto escribe aquí precisamente a Don Quijote de la Mancha, a La Gitanilla, la obra de él, el licenciado Vidriera, es decir, muchas obras, pero la más importante fue precisamente la emblemática, ¿ya?, de Don Quijote de la Mancha, que está considerada la obra cumbre de la lengua española. Claro, la obra cumbre. Ahora García Márquez de pronto podría eclipsar con el tiempo a Don Miguel de Cervantes. Hay una obra que yo hago mucho hincapié precisamente en Elegía de Varones Ilustres de Juan de Castellanos. Es una obra descomunal, escrita en versos en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, que tiene 113.000 versos en 4 tomos, y García Márquez dice él mismo que es lo más grande que ha leído precisamente en literatura española. Sí, señor, muchas gracias. Siempre interesante hablar con Benjamín Espeleta Ariza, historiador, presidente de la Academia de Historia de La Guajira y miembro de la Academia Colombiana de Historia. Hoy invitado al noticiero de La Guajira con motivo del Día del Idioma Español.